Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros, Al-Had. Como cada semana vos voy a saludar buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestros encuentros de Al-Had. Voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 286 y hoy vamos a presentar nuestro programa en Jaquetía, justamente por la parte de en Jaquetía. Ancina se te aclara en tus días, esto es nuestra balabaya, será Lina Anselem y su musafir Abraham Bengio, los dos bastante conocidos por todos nosotros. Una alegría de tenerte aquí, Lina. Muchas gracias. Se No, te me estamos olvidó. sintiendo bueno, perfectamente, sí, sí. Me alegro, me alegro. Una alegría para nosotros también estar aquí y poder hablar de lo nuestro y con Escapado de Mal con Abraham Benjo. Eh, Seguro que y siempre tiene muchas cosas para contarnos, como decíamos hace unos puntos antes de empezar. Ujú. sí, 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 sí. Y ya después vos diré un poco lo que pensé y cómo lo organizaremos y lo que diremos en esta hadra. Y muchas gracias Bravo. por la invitación. ¿Ya? Sí, cuando quieres, puedes empezar. Ya está. Abraham, mi rey, ¿cómo estás? De lo mejor, ¿y tú, mi reina? Gracias a Dios, muchísimo. Ahora con la posibilidad de respirar después de estos días de Sí, aullido preto que pasamos. Gehinam se levantó en sí, Francia, sí. subió hasta, vos lo digo, porque cada uno donde está no se dará cuenta, pero pasamos un verano, nos sepamos de mal unos calores como nunca Sí, mirimos, sí, nunca, nunca sí. en la vida. Así lo tengan nuestros enemigos. En fin, bueno, pues mira, bendito sea Dios que cambia las horas y ahora podemos jadrear, porque la semana pasada todavía estábamos ahogados. Mm. Y entonces, Ferasmal, te propuse hablar hoy porque bueno, con Abraham hicimos muchas cosas. Diré dos palabritas primeramente para que el que no te conozca, que sepa un poquito, porque Abraham Benjo, no te pongas colorado, ¿ah? Pero es una de las personas, escapado de mal, una de las personas más rápidas en la Jojma que conozca en este mundo. Tú le dices algo, track, tiene ideas, te contesta, escapado de mal, escapado de mal. Y nos conocimos, no hace tanto, en el 2012 nos conocimos en Madrid, cuando se hizo el congreso de homenaje al descansado de Soli sobre la vida en Jaquetía. Ujú, Nos conocimos, nos pusimos a adrear y no parimos. ujú. Desde entonces, él me invitó porque en ese momento tú vivías en Lyon, de Francia, Sí. y me invitaste a dar una hadra en Lyon. Y después, cosa muy grande, en el 2014 los dos organizamos unas tardes que miro que es la cara querida escapada de mal de oro que está aquí. Ujú. Organizamos en París con Abraham gracias a Soli, porque Sí, ¿te acuerdas, Ferasmal? Que claro. había unas reuniones aquí en un centro cultural judío de jornadas marroquíes, de los judíos marroquíes, de la cultura judía marroquí. Y lo supo Soli, el pobrecito mío, Y se y, encajó. y se encasó. Dijo, Claro. "Guau, que esté bien". Se reúnen todos los judíos hablando de cultura judía marroquí. ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde están el, la jaquetía y nuestra cultura
de habla española de Marruecos. Miro que no había nada. ¿Y qué hizo? ¿Te acuerdas? Entonces, él escribió a los organizadores y dijo, Daca, tenéis que hacer algo. El organizador, que era Rafi Marciano, le dijo, Ger, dame un nombre que lo haga y yo con mil amores. Nos puso en contacto a tú y, Eso, primeramente a ti. Mm, a mí, porque yo estaba en París, dije, ¿con quién mejor lo haré? mm. Llamé a Feraz Mal Abraham y lo hicimos entre los dos. Y nos dijeron, hay que poner música, cosas. Y en la música, yo le llamé a Abraham, le dije, mira, tengo un sueño. ¿Sabes qué? El sueño mío es escuchar el grupo Girineldo. Le dije, me parece que son de lo nuestro, es lo mejorcito de lo mejor. Mm. Él me dijo, yo estoy de acuerdo. ¿Qué hicimos? Dijimos, por decir fuego no se quema la boca. Lo pedimos y Sí, dijeron, por el problema de los chavos, claro. agua de los chavos, porque todo tenía que hacerse en París. Mm. Y dijeron que, ¿por qué no? Llamimos y el grupo Girineldo llevaba 20 años sin reunirse, 20 años, Mm. y se hizo un NES y vinieron y se reunieron y lo hicieron y estaban en esta sala toda jaireada, todos aplaudiendo, todos, era una maravilla y para mí un sueño total. En fin, eso fue y después seguimos trabajando, Abraham y yo, y él después se vino a vivir a París, vino a los talleres, a las reuniones de jaquetía que hago yo en el Instituto Cervantes y cuando yo hice la película que hice, también le llamé a él y él está en esta película y diremos que la película se va a presentar como ahora, se va a presentar ahora la En próxima, Lyon, sí, el 30 de septiembre, creo. Mm. el 30 de septiembre, con favor de Dios, se va a presentar en Lyon. ¿Puedes decir dos palabras de lo que Sobre, está? De Lyon, de la... sí, sí, sí. Se va a presentar en Kérenor, que es el nombre de la comunidad judía liberal de Lyon, que yo fui miembro de esa comunidad mucho tiempo. Sigo yendo cada año porque soy sus sharías para Kippur, los pobres. No encontraron peor. Y entonces tenemos una conexión muy íntima. Y oyeron, y bueno, da la casualidad que la rabina de esta, por eso es una rabina, de la comunidad liberal de Lyon, es una amiga de infancia de Lina. Con eso basta, entre Lina y yo decidieron que esa película tenía que proyectarse en Lyon, ya está, el 30 de septiembre en el centro comunitario de Lyon se va a proyectar. se va a proyectar con el apoyo del Instituto Cervantes. Sí, del Instituto Cervantes de Lyon. Sí, sí. De Lyon. Y después se va a presentar, con la ayuda del Dios, se va a presentar en Canadá. Y eso se va a presentar en Montreal primero, en octubre, después de las Pascuas, Mm. el día 7 de octubre en Montreal y la semana siguiente, el día 13 de octubre en Toronto, que hay también una gran comunidad nuestra. Sí. Y después, lo digo para que el que pueda venir, que venga, se va a presentar en Estados Unidos, en Boston, a principios de febrero y después en marzo en Estambul. Ah, Voilà, con la ayuda del Dios, con Dios primeramente, y a ver si sale algo más. Pero hoy vamos a hablar, bueno, pero ya hicimos de todo con Abraham. sí. También había en libros, aparecimos en libros de Pierre Azoulin, en otras películas, siempre en muchas cosas los dos. Pero hoy quise enseñar otra cara tuya, que es tu trabajo también como
animador cultural, político, toda esa conciencia que tienes de escapado de mal todo lo que hiciste en tu olam y que mucho lo contates en este libro Mm. que se publicó hace casi 20 años, Eh, pero que en muchas cosas que dices, para lo bueno y para lo malo, no ha cambiado mucho. ujú. Lili, por favor, si puedes poner el PowerPoint. Ya la ves. Ajá. Esto es del centro del judaísmo del norte de Marruecos. Es algo que, mira, se me olvidó. Es una Sí, foto, esto en Tánger, cuando se hizo un centro cultural del norte de Marruecos. Y aquí están nuestros amigos, está Aviad Moreno, está David Benamou, está Zhor Regigil, sí. y estamos aquí los dos. Esta señora no sé quién es, no me acuerdo. ¿Quién es? No Esta lo sé, no lo sé. y aquí hay un muchacho, ahora mismo no me acuerdo del nombre, ¿te acuerdas? No, tampoco. Pero el nombre suyo ya Mm. no se llama Farache de Ah, apellido, sí, 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 creo que es él, sí, sí, sí. Farache, pero el nombre ya no me acuerdo. En fin, por decir que todo lo hicimos juntos. Lili, la siguiente, así me quedes. Voilà. Este es el libro. Eh, em, Abraham, Sí, dime. ¿nos puedes contar, nos puedes explicar el título Sí. del, El título, Quand quelqu'un parle, il fait jour, cuando alguien habla, se hace de día, en realidad es una cita de Freud, no de menos. Freud cuenta en un lugar que oyó hablar de un crío pequeño que se asusta durante la noche en la oscuridad y le grita a su tía, tía, por favor, que está en la habitación de al lado, tía, por favor, háblame, que tengo miedo. Y la tía le contesta, pero no va a cambiar nada, puesto que vas a seguir sin poder verme. Y entonces el crío le contesta, wenn jemand spricht, wird es heller. Cuando alguien habla, se hace más claro y o sea, hay más claridad. Y mi gran amigo Albert Cohen, que es uno de los mayores escritores del siglo XX, ya fallecido hace bastante tiempo, él le encantaba esa frase, siempre la repetía, pero él lo traducía de manera más poética. Decía, cuando alguien habla, se hace de día, y es el título que le puse al libro. y yo, porque me gusta mucho el título, me parece una maravilla ese título, una maravilla poética, pensé enseguida en esa bendición nuestra, que es así se te aclaren los días, porque claro, Sí, no, sí, porque en realidad, si, cuando leí el libro y miré que en realidad en alemán era, se sí, aclara sí, sí, exacto, la. exacto. La frase exacta, wenn jemand spricht, wird es heller. Sí, Entonces se hace más claro, se ve más claro. Entonces pensé, para nosotros, la claridad, la luz es también la claridad del camino, se te aclaren sí, tus sí. días, Ancina se te aclaren tus días, es una bendición muy bonita. Y entonces pensé que escapado de mal, cuando viene Abraham, cuando habla, se aclara el camino porque él es de mucho hacer. Y además, el libro que hiciste, la estructura del libro es una estructura en la que son hadras diferentes diálogos en realidad, el Mm. libro. La Algunos estructura, imaginarios, otros reales. Sí, 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 sí. porque empieza la primera parte del libro, es un diálogo, es como una epístola, como una carta Ujú. escrita a la madre de tus hijos, de tus Sí, dos varones. exacto. No voy a dar el detalle de tu vida, pero la, tu esposa.
que ha sido, bueno, que era bueno, tu mujer, la madre de tus dos hijos, y entonces tú vas y como ella no es de las nuestras, No. le vas contando como Sí. en una epístola. En realidad, tengo que explicar también el subtítulo, una autobiografía lingüística. Es un amigo mío que es editor, poeta y editor. Una vez cayó sobre un libro de Jorge Semprún, otro amigo mío, perdón. Y Jorge Semprún, en una de sus novelas, La Algarabía, habla de un personaje imaginario, entre comillas, Abraham Benjou, que era un judío tangerino que hablaba todas las lenguas del Mediterráneo, lo cual es una exageración. Yo de turco, por ejemplo, no hablo ni una palabra. Pero bueno, leyó esa frase y dijo, bueno, esto me llamó, me dijo, tenemos que hacer un libro con esto sobre tu aprendizaje de las lenguas. Y me pidió que escribiera mi autobiografía lingüística. Y lo hice así, bajo la forma de una epístola, de una carta a la que era entonces mi mujer. Y entonces en la primera parte le vas contando, tuteándola, Sí. con muchas palabras de cariño, le dices ma chérie, y tú lo lees y vas leyéndolo y salen esas palabras de cariño y vas contando poquito a poco, cómo aprendites lo que es el español, el judo-español, o el ladino, lo que tiene la jaquetía y lo que no tiene, y lo vas explicando poquito a poco. Ujú. Esa es la primera parte. Y después, digamos, la parte más importante del libro, lo más gordo del libro, es una entrevista que ya no es imaginaria. No, eh, efectivamente. Un diálogo con Thierry Renard, mi editor, entonces era muy gracioso porque parece que me va preguntando y yo le voy contestando. En realidad, él me mandaba una pregunta por internet, por mail, y yo lo jameaba un poco, lo pensaba, y luego le contestaba por el mismo canal. Y entonces, al recibir mi respuesta, me hacía otra pregunta. Y a veces porque se iba de viaje, me mandaba cuatro preguntas seguidas y cuando yo contestaba la primera, ya no cuadraba muy bien con la siguiente. Teníamos que hacer un poco de trampa para que la siguiente tuviese sentido después de la respuesta precedente. Pero en fin, fue muy gracioso, pero entretenido hacerlo. entretenido, pero digamos que se ve que no es una entrevista así en vivo, porque las contestaciones son contestaciones largas, pensadas, estructuradas y con referencias, Sí, porque muchas referencias también entran en esas conversaciones. Y, y entonces, en todo eso vas contando, por ejemplo, cómo llegates a ser responsable de centros culturales. ¿M? sí, porque también después en fin, mejor dicho, después de la autobiografía lingüística, me pidió una autobiografía de verdad, quería que contara mi vida. Encontré que era un poco, no sé cómo decir, además de pretencioso, un poco aburrido. Entonces intenté hacer una biografía. Te voy a decir na- una cosa, todas las autobiografías no son pretenciosas, depende de la que sea. sí. Entonces, para evitar todo peligro de esa clase, hice una autobiografía auténtica, todo lo que cuento ahí es auténtico, pero graciosa, en fin, desenfadada, humorística, digamos. Y entonces sí, ahí fui contando toda mi vida de la cuna hasta el estado de vejez avanzada en que me veis. Párate, la captatio benevolentia tuya. Pero no, lo que te estaba diciendo que tú llegaste a ser, por ejemplo, director del Instituto Francés De Madrid. de Madrid, Mm. trabajaste también en el Instituto, Francés de Barcelona. que dije Instituto Cervantes, Instituto No, Francés francés de Barcelona, sí. de Madrid, de Barcelona.
y después llegaste a ser responsable de la cultura para toda una región Sí. de francesa. Francia es un país muy centralizado. Entonces hay un Ministerio de Cultura y ese Ministerio de Cultura nombra a directores regionales de asuntos culturales que son funcionarios del Estado, que representan al Ministerio Central, pero en una región. Y yo fui así, DRAC, decimos en francés, director regional de asuntos culturales, en 5 regiones sucesivas, que sigue siendo un récord, todavía no se ha batido. En 5 regiones francesas sucesivas. Y es una labor interesantísima porque consiste en ir a París a afnearlos. ¿Cómo lo traduciríamos afnear en español que esta buena gente lo entienda? Los que no hablan jaquetía. Eh, Darles la lata, vale, darles ah, la lata, sí. Estuvimos dándole la lata al Ministerio Central en París para que se hicieran cargo de los problemas y de las aspiraciones de la región donde estábamos. Y por otra parte, en cuanto volvíamos a la región, les dábamos la lata, les afneábamos para que tuvieran en cuenta los grandes compromisos del Ministerio de Cultura, las grandes políticas nacionales. O sea que pasábamos la vida enfadados, empoñados con París y con la región, yendo de uno al otro. bueno, pero todo no era empaginarse y fnear No, no, a no, nadie. claro. Lo dices así, pero es un cargo muy bonito porque Ancina, digamos que no fue como conocites ni a Albert Cohen ni a Semprún, porque No, los no, conocites de otra mucho forma, antes, mucho antes, sí, pero conocites en este cargo a muchos escritores, claro. es un cargo digamos, Administrativo y artístico, cultural, sí, cultural y una cosa muy política. Y entonces se sí, supone de la parte mm, del PAC digamos, una orientación cultural y la tuya, al ser hijo de Tánger y conocer tantos idiomas y conocer a tantísimas culturas, lo tuyo ha sido también favorecer el diálogo entre culturas, sobre exacto, todo. exacto. Sí, sí. Es, eso es lo que dices, digamos, esa apertura. Y entonces, este muchacho te hace preguntas sobre qué es para ti precisamente la cuestión de la identidad. Sí. La, la identidad y tú das unos matices, unas cosas, así me quedes, dilo porque me pareció además muy bonito y se ve lo que una persona nacida en Tánger y lo nuestro, judo español, puede aportar en la política. Y No, Allah. yo le explicaba que la identidad, primero, es una cosa peligrosísima. Ya se sabe lo que en nombre de la identidad se han podido cometer como crímenes sanguinarios. eh, Amin Maalouf, a ti que te gustan las referencias, Amin Maalouf escribió hace unos años un libro, Les identités meurtrières, las identidades asesinas, digamos, explicando que los comunitarismos, el repliegue sobre una identidad única, hermética, es lo peor que puede pasar en el mundo y el origen de casi todas las guerras y los malentendidos. Entonces, primero le explico eso. Luego explico que la identidad no existe. O sea, una identidad, decir de alguien que tiene una identidad no tiene sentido. No existe ninguna identidad sola, única. Y explico que lo que es una identidad son fidelidades múltiples, pertenencias, como le digo. Yo opongo identidad y pertenencias. Yo pertenezco al pueblo judío, a la nación francesa, a la digna corporación de los profesores de latín y de griego, al género masculino, etcétera, etcétera. Podríamos seguir durante toda la tarde eh, desgranando
todas las pertenencias posibles que al fin y al cabo acaban conformando, configurando una identidad, como veis, que no puede ser una identidad única ni eh, en fin, monolítica. Entonces, cuando Lo, digamos, lo la explico, identidad sería una cosa fija, cuajada, sí, inmóvil y exacto. cerrada, y la pertenencia es una cosa abierta porque digamos, además en la vida puede evolucionar. Exactamente. Otra referencia, pero esta la doy en el libro, es la referencia a Paul Ricoeur, al filósofo Paul Ricoeur, que cuando le preguntan sobre identidad, responde que hay dos enfoques de esta palabra. La primera la llama mêmeté, mismedad, que es la identidad negativa, es el que quiere ser constantemente lo que él es, sin, como lo acaba de decir perfectamente Lina, sin moverse, sin evolucionar, fiel únicamente a esa dimensión monolítica del ser. Y él opone a esa identidad negativa una identidad positiva que la llama l'ipséité, del latín ipse, uno mismo. L'ipséité, según Ricoeur, es ser fiel a sus valores, a sus principios, a sus, fin, Direcciones, a sus sí. aspiraciones, exactamente, y así evolucionar toda la vida. Yo siempre doy el ejemplo. A ti te encantan las catedrales góticas. Perfecto. Si tú quieres imitar a los arquitectos que construyeron esas maravillas, lo último que tienes que hacer es construir una catedral gótica. Eso ya lo hicieron ellos. Ellos fueron innovadores, fueron gente de mucha imaginación y coraje fueron aventureros de la arquitectura. Si quieres ser como ellos, haz lo tuyo distinto a lo que ellos hicieron. Eso es l'ipséité de... Y en realidad lo nuestro, también la jaquetía o el judeoespañol, es exactamente eso, porque en la historia nosotros recordimos o mantuvimos digamos, el recuerdo de lo que fuimos, pero siempre abriéndonos al mundo. Y teníamos o hemos tenido que tomar palabras y abrirnos a las culturas Sí, sí, de nuestro entorno. ¿Cómo íbamos a hacer? Sino, sí, ¿cómo sí. no podíamos quedarnos ahí mejeados en la Edad Media. Por Sí. eso, Eh, Eso es, efectivamente, tiene que ver con el judeo español y la identidad, digamos, de lo nuestro, de la jaquetía, hola, pero son ya. también concursos de circunstancias. Quiero decir que el hecho de haber nacido y haberme criado en Tánger, donde viví 15 años, eso es una cosa absolutamente única. Quiero decir que mi amor por los idiomas, por ejemplo, no se podría comprender ni explicar de otra manera que hablando de lo que fue Tánger. Por ejemplo, cuando hablo, bueno, hablo de la jaquetía, explico de dónde viene, aquí no hace falta desarrollar eso, todo el mundo está al corriente, los del... los del rudesmo, los de la jaquetía, en fin, bueno, tenemos la misma historia de destierros, exilios, de mezclas, de viajes, bueno, de herencias múltiples que aquí acaban cristalizándose en un idioma. Pero lo gracioso era el español que hablábamos en Tánger. Yo hablaba jaquetía, claro, en mi familia, pero en fin, el idioma en la calle, el primer idioma en la calle era español, pero es lo que yo llamo el español tangerino, que no es una afectación del lenguaje, es una realidad, porque ¿qué es lo que se hablaba en Tánger en español? Se hablaba el español
digamos, estándar de la gente bien, la gente culta, los españoles que venían de la península, doctores, abogados, etcétera, hablaban un español un poco cursi, un poco fino, bueno, pero al mismo tiempo estaban todas las sirvientas andaluces o extremeñas andaluzas, sobre todo, que llegaban con su acento andaluz, con su manera de hablar andaluza, sus palabras incluso andaluzas. Estaba todos los españoles de América de Latinoamérica, porque tanto en Tetuán, ¿verdad? Oro como en Tánger, al final del siglo XIX los jóvenes se iban a buscarse la vida en, quién en Argentina, quién en Venezuela, quién, en fin, y se quedaban mucho tiempo y a veces, muy a menudo, se casaban ahí, tenían hijos, y muchos de ellos volvían luego a Tánger como rentistas, si es que habían ganado se habían ganado la vida, se sentaban en el casino de Tánger y ya no se movían hasta, hasta la muerte. Pero oye, venían trayendo con ellos el vocabulario del país de América Latina del cual venían, etcétera. Entonces, toda más los provincialismos, Tánger era un sitio donde se reunía el mundo entero y en particular todas las provincias de España se encontraban. Y toda esa mezcla con la jaquetía, porque muchos tangerinos no judíos, absolutamente no judíos, pero tenían muchos amigos judíos, éramos relativamente numerosos en Tánger en esa época, o hablaban un poco entendían un poco de jaquetía y la fonética de la jaquetía les encantaba sí, lo bueno, les encantaba la entonación jaquetíesca y las palabras, y las metían en sus frases normales, hablando entre ellos, entre españoles no judíos. Todo eso configuraba lo que yo llamo el español tangerino. Entonces, y también, bueno, tengo muchos venían, los que estaban en América venían a casarse a Marruecos, venían Sí, a buscar, claro, a buscar una muchachita buena, eh, de Tánger o de Tetuán o de Arcila o de Larache. también del Arache. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay mozas bonitas, buenas, guapas en Larache también. Sí, En sí. Larache, en Larache. Por el que no lo sepa, Lin es medio de Larache. Pobre de Sí, mi padre era sí, de Larache y mi sí. madre, pero mi abuela de Alcázar, una de Eso, Alcázar, es otra eso. del Otra, otra demostración de lo bueno que son las mezclas y los... desde luego, o sea, familia abierta. Bueno, mira, pero eh, una cosa quería, ya que estamos hablando de la apertura, del intercambio, de los amigos y del tu trabajo, una cosa quería decir, ya que estamos hablando de Tánger, es el trabajo que hiciste para reactivar la hílula de Sí, Rebbe Mordejai Benjo. sí. Eh, mm, Rabí y Mordejai Menjó era el bisabuelo de mi padre. Y como yo ya soy abuelo, ya veis las generaciones que nos separan a mis nietas de Rabí Mordejai. Y sigue siendo Rabí Mordejai uno de los tangerinos más queridos y respetados entre todos los que conocen su nombre. Fue gran rabino de Tánger de 1855 a 1917, o sea, durante 62 años. Y él mismo era nieto del gran rabino de Tánger, Rabbi Moshe Benjo, que murió del cólera, una epidemia de cólera en 1855, y al mismo tiempo murió su hijo, Rabbi Yosef Benjo, hijo de Rabbi Moshe, eh, y, bueno, que tenía que suceder a su padre algún día. Entonces la comunidad de Tánger se quedó huérfana, no sabían qué hacer. Hubieron varios candidatos y, lo digo por los tetaunis que están aquí, fueron a buscar a la máxima autoridad rabínica del tiempo, que era Rabbi Yitzhak Ben Walid el Grande en Tetuán. Vino desde Tetuán, habló con los unos y con los otros y dijo, este jovencito es el que tenéis que nombrar gran rabino. Jovencito porque tenía 28 años, que sobre todo en aquel tiempo, 28 años para ser gran rabino de Tánger era un poco joven.
y designó así a Rabbi Mordejai, que fue un personaje realmente ilustre. Y entonces, yo hace unos años, eh, para el centenario de su muerte, o sea, en 2017, él murió en 1917, para el centenario, tuve la idea de organizar la Ilulá. Todo el mundo sabe lo que es una Ilulá, es la ceremonia que se organiza en honor a un jajam, un rebí, etcétera, el día aniversario de su muerte. Y esa era el centenario, o sea, no cualquier Ilulá. Y entonces, bueno, se lo propuse a mi familia, se lo propuse a algunos amigos como Carlos Leví, que muchos de vosotros conocéis, que vino con mucho gusto. Y al cabo de un momento me di cuenta que mucha gente, pero realmente mucha gente estaba interesada y tuvimos que organizar un viaje por todo lo alto hasta Tánger. Eh, vino, ¿cómo se llama? Que asiste a los tececitos. Eh, José Abitbol. No, ¿Quién? no, ¿cómo se llama? ¿Ella? No, ¿quién? ¿Quién? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, sí, sí, claro. ¿Quién? Eh, Eh, Se me eh, olvida su nombre, no sé por qué, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es por los él? años, cierta edad, pelo blanco, y que es que es el descendiente del que fue el primer gran rabino de Tánger, en la época en que Tánger dependía de Tetuán. Eh, bueno, ya. ¿Quién? ¿Maurice Hadida? Maurice, claro, sí, sí. Ah, Hadida, claro, esto. Gracias, Lina, Maurice, sí. Bueno, y nos reunimos en Tánger, pues mucha gente, acogidos, en fin, realmente de manera muy generosa y por Sonia Zaguri y la comunidad de Tánger. Nos invitaron a almuerzos, seudote, en fin, eh, eh, comidas. La Ilulá se celebró en la sinagoga Naón, que es la sinagoga principal. Hoy en día es un museo, pero fue una sinagoga muy importante, también muy bonita. No en la sinagoga de Rabbi Mordechai Ben Shua, a Etz Hayim, porque ya hoy en día se transformó en un centro cultural muy bonito además. En fin, a mí me encanta que la sinagoga de mi infancia, en vez de haberla o destruido o transformado en vivienda o yo qué sé, la hicieron en un centro cultural. Entonces, en las Noga de Nahón, cantamos los piyutim que se compusieron hace un siglo y más en honor de Rabbi Mordechai Ben Shua. Y luego el día siguiente fuimos al cementerio antiguo de Tánger para zorear, como decimos en Jaquetía, para orar delante de su tumba. Y el rabino de Tánger actual tocó shofar en el cementerio delante de la tumba de Rabbi Mordechai. Eso fue la ilulá del centenario. es importante lo que hiciste, esperas mal, porque es también eso le da vida a a la cultura judía de Tánger y tiene, digamos que las Hilulot son importantes porque también eh, lo bonito sería volver a hacer, digamos, la posibilidad de volver a hacer para que vinieran judíos, para animar también Sí, la sí. vida Habría que hacerlo cada año, pero claro, el no que es fácil, si sí. no puede ser cada año. Algunas fechas marcadas. El yo te dé, Creo que te, tiene, en te- las fotos del PowerPoint, creo que ah, tiene una, no pondré, de la tumba, pero no, de un letrero que está al lado de del la tumba. del letrero, Sí. pero no, ya las pondremos Bueno, después. vale, vale, vale. Pero yo qué sé, porque quería que lo contaras para que se viera, es que para que se viera digamos, las dos caras tuyas, la cara como, digamos, moderna, abierta, actual, y el Zahor, toda tu, porque Escapado de Mal tienes una cultura, digamos, judía, cultura judía de Tánger, la de los piyutim, la de los meldados. Es que mi eh, padre era paitán de la sinagoga por de eso, allí en Tánger y luego en Madrid. Fue sheikh de la Hebra en Madrid, benévolamente, claro, tenía su trabajo. Pero, en fin, fue sheikh de la Hebra de Madrid. Yo me crié en ese ambiente.
Y por eso, pues, lo bonito que es tener ese zehut de hablar contigo y de poder, es que son las dos cosas. Eso es muy nuestro, tener esas raíces tan vivas nuestras y esa apertura al mundo, que eso es lo nuestro. Así me quedes tú, Lili. ¿Puedes enseñar un poco el PowerPoint, las primeras lo que después de lo que pusimos, eso de Eso es para hablar de la playa de Tánger. Sabéis, supongo, que los tangerinos estamos absolutamente seguros y nadie podrá hacernos cambiar de opinión. No, no lo intentéis, que Tánger tiene la más bonita playa del mundo, como mucho. ahí va, Entonces, entonces aquí está el balneario de los hoteles asociados, donde venía la clase alta de la, la burguesía tangerina en verano. en su Jainó, ahí va, ya sigue Sí. mi reina Lili. La siguiente Ah, es esta es mi mamá jovencita en el descansada de 41. tu madre, Sí. esa carita más bonita que Sí. tiene. Yala, sigue. Ahí Ah, está, ah, esto es un letrero que está pegado a la Geniza del cementerio antiguo de Tánger. Sabéis que los grandes rabinos, los grandes hajamim, se suelen enterrar cerca de una Geniza, el lugar donde se traen los pergaminos antiguos, los libros escritos en hebreo donde figura el nombre de Dios, que no se pueden destruir, se ponen en una Geniza. Y la Geniza que está al lado de la tumba de Rey Mordejai pone ese letrero. Para los que no hablan francés, aquí descansa la luz de la Torá, Rabbi Mordechai Ben-Yo, eh, i- issu. 1827, Sí, 1910. no, eso sí, pero digo issu, ¿cómo se puede decir issu? Procedente de Sí. de un largo linaje de Jajamim, gran rabino de Tánger de 1855 a 1917, guió su comunidad con sabiduría y bondad durante 61 años. Creo que eran 62, ¿no? Depende si se cuenta el calendario hebreo o el calendario eh, Zichrono Libraja. moderno. Eh, em, Gracias. y así me quedé, sí, también las Noga. Aquí está. Esta es la snoga eh, Aetz Hayim de Rabbi Mordechai Ben-Yo, en su tiempo, porque repito que ahora ya no. No, Y esta es la esnoga de Naón, ¿qué digo yo? Esta es la esnoga de Naón. La esnoga de Rabbi Mordechai Ben-Yo era más sencilla. Todas se parecen, claro, en Tánger, las esnogas, pero no, esta es la de Naón. Sí, sí. em, va volando el tiempo, Sí, Ferasmal. sí, sí. Pero da igual, mira, vamos a decir, no, ya que estamos hablando de la memoria, Sí. de lo que es memoria, que la tienes escapado de mal, muy viva, Ah, muy está. presente. Ya viste que hasta me olvidé del nombre de nuestro amigo Hadid, a la muerte del olvide. No, no, estoy sharfo. Bueno, Mira, les ans en sont la cause, como decía La Fontaine. voilà, asisten todos los zarfos escapados de mal, no, pero en el libro, para volver al libro, Mm, explicas algo muy interesante entre lo que es la diferencia entre lo que, porque en Francia se habla mucho du devoir de mémoire, el sí, deber de memoria, y tú das un matiz, mm, y sí, sí, sí. el Esto- muchacho te pregunta, ¿deber de memoria o derecho de memoria? yo le Y contesto ni uno ni otro, ninguno de los dos. El deber de memoria parece como hacer sus deberes, es una obligación, es porque nosotros, los franceses, durante la guerra nos portamos mal con los judíos, etcétera, y entonces debemos expiar, debemos hacer penitencia. Eso sería el deber de memoria. Y el derecho de memoria está muy bien, pero no basta con proclamar el derecho de memoria para que te lo otorguen y para que se reconozca. Entonces yo siempre hablo mejor del trabajo de memoria. Eso me parece mucho más importante, porque el trabajo de memoria, además de ser un esfuerzo, un trabajo verdadero, es algo que va evolucionando según va. Siempre yo explico que nada cambia más en nuestra época que el pasado.
cosa que parece, claro, un absurdo, pero no, es verdad. Pero Porque claro, porque el pasado no existe, lo que existe es la concepción que ah, tenemos nosotros del pasado, la idea que nos hacemos del pasado. Y esa idea sí va evolucionando en función de las ideologías, de los hallazgos científicos. La frase esa que te acaba de hacer reír no es mía, es de un antiguo profesor d'ancien français, de francés medieval que yo tenía, y que nos decía, mes enfants, rien n'évolue plus vite de nos jours que l'ancien français. Nada evoluciona más rápidamente en nuestros días que el francés medieval. Cosa particularmente absurda, porque claro, el francés medieval deja de existir al final de la Edad Media, pero el francés medieval no es lo que hablaban la gente en esa época, es lo que nosotros sabemos de lo que hablaban. Y eso sí va cambiando y mejorando según los hallazgos científicos constantemente. Entonces, eso es lo que yo llamo el trabajo de memoria, que es absolutamente esencial. pero las cosas van mejorando o entortándose, porque la historia, Sí, todo el mundo lo sabe, la historia no es una cosa fija, sino la escritura o la lectura que se hace del pasado. Y claro. ahora estamos, desgraciadamente, en un momento en que lo que es la historia, y sobre todo la historia de los judíos, está La, muy en peligro. Exactamente, la valoración de la historia del sionismo, para hablar únicamente de este tema, pero que es La, importante, es actualmente en, eh, y en Francia, por ejemplo, pero me temo que en el mundo entero es una cosa peligrosísima y gravísima. y por eso es importante el trabajo y el ser, asaz, mirar bien lo que está Mm, pasando, lo que hace uno y otro. mm, Así me quedes tú, sí. Ferasmal. A ver, dinos un poco tu trabajo actual, lo Ah, que... es que Abraham, escapado de mal, no para de decir que es Sharfo, Sharfo, pero en realidad cuando ya Sharfo significa mayor, viejo, viejo en ¿no? Eh, Turquía. hay Shabbo, el joven, y el Sharfo mayor. Ujú. Y ¿por qué te ríes por Shabbo? Sí, no me Agua. acordaba de esa palabra. Eh, dice una shabba buena, Sí, ¿no? Una muchacha buena, sí, sí. jovencita. No, Bueno, no insistas, fishing for compliments ahora. no, no dije nada. Mira, no, no, bueno, ya hablaremos de eso de la shabba que tú estás viendo que no hay. Fin. Entonces, no, porque cuando ya Abraham Sí, trabajaba en Lyon y se jubiló con bien y alegría y se vino a vivir a Francia, a a París, París, sí. a París. Mm. Pero ¿qué es lo que, con lo que trabajó en su aula? Además se iba a quedar con las manos una encima de la otra. ¿Qué hizo? Se puso a trabajar a web. Y ahora, Ger, así me quedes, dinos un poquito lo que estás haciendo ahora, precisamente con ese trabajo de memoria y de vigilancia, de Sí. derecho de mirar y de estar y de procurar eh, involucrarte. Bueno, tengo muchas actividades asociativas y en particular eh, me hice miembro de la LICRA, Liga Internacional contra Racismo y Antisemitismo, y desde hace ya más de 10 años soy el presidente de la Comisión Cultura de la LICRA. O sea que, por ejemplo, para tomar un ejemplo único, cada año estamos en Avignon, el Festival de Avignon, que es el festival de teatro más importante del mundo. LICRA está presente, hace debates, aconseja ciertas obras de teatro y organiza debates al final de la función, etcétera. Cosas que hacemos durante todo el año eh, para intentar luchar contra el antisemitismo y el racismo en Licra. Y también fundé con varios amigos, con 4 o 5 amigos, fundamos otra asociación que se llama De quoi demain, ¿de qué mañana?
interrogante. Es una cita de un poema de Víctor Hugo, El porvenir es una cosa misteriosa, nadie sabe qué será, qué será mañana. Entonces, esa asociación la fundamos para intentar luchar en la universidad y en el mundo cultural, o sea, en el mundo educativo y en el mundo cultural, eh, contra, contra el racismo, contra las ideas de la extrema derecha, en fin, contra todo lo que no parece, contra el wokismo, para emplear la palabra americana que se consagró hace unos años. Y eso, bueno, funciona bastante bien. Damos conferencias, organizamos charlas, hacemos investigaciones, publicamos artículos. Y bueno, con con lo uno y con lo otro, y además con mi papel de abuelo, que tengo 6 nietas, únicamente niñas, 6 nietas, El Dios te alegre con ellas. dos de cada uno de mis 3 hijos e hijas. Pues mi papel de abuelo también me toma cierto tiempo, me lo tomo muy a corazón. Y eso es mi vida de jubilado. Entonces, Lili, mi madre, si puedes enseñar el PowerPoint, vamos a seguir. Si puedes comentar un poquito, Sí, Abraham. vale. Esto era en Madrid, yo debía tener 15 años. Sí, en Madrid fundamos el equivalente de les éclaireurs israélites de France, en Francia, los Boy Scouts, ¿cómo se dice éclaireur en español? Ay Dios, palabra conocidísima. Exploradores. Entonces fundamos un grupo de exploradores judíos, los llamamos los Maccabim. Y aquí estoy yo de jefe de patrulla, la patrulla de los águilas, en el medio, con las gafas. Sigue, Lili. Ah, esto ya es más serio. Esto es la clase d'Hippocagne, lettres supérieures en el Lycée Louis le Grand. Entonces, bueno, aunque sufra mi modestia, tengo que explicar por qué. Es que el Lycée Louis le Grand es el liceo más cotizado, Prestigioso. más prestigioso de Francia. Y yo, justo después del bachillerato, fui admitido como alumno de Hippocagne, que es la clase donde se sigue practicando la literatura francesa, latina y griega para preparar las oposiciones a cátedra. Luego, estoy también en medio, cerca del profesor, como siempre. Cerquita. Sí, fui al lado del profesor, con las gafas. Sigue, Lili. Ah, eso en Uy, casa de una... Sí, esto es poco después de mayo del 68, como seguramente muchos lo aprecien, os daréis cuenta. En casa de una prima, el tío detrás es un librero especialista en ciencia ficción. Bueno, y eso es una foto para enseñar así, porque os hablaba de Jorge Semprún. En el mismo libro, Jorge Semprún explica que este Abraham Benjo es un judío mediterráneo, un judío tangerino que habla todos los idiomas del Mediterráneo y que se parece a Karl Marx en el tiempo en que Karl joven, Marx vivía rue Vanneau, o sea, Karl más joven. Estos son mis padres ya hace preciosa la foto. poco tiempo Preciosa. antes de que fallecieran uno y otro. Ah, esto es en el Instituto Cervantes de París, donde vino el rey de España Felipe VI y justo al lado de él su mujer. Y el director de Cervantes invitó a bueno, unos 10 universitarios franceses o hispanistas o interesados los asuntos españoles. Y me invitó a mí, estoy yo justo al lado, no justo al lado del rey, pero un poco más a la Me dijo izquierda. el director del Cervantes, me dijo, mira, para representar la jaquetía, invité Sí, a exacto, Abraham, exacto. Y tuve la ocasión de hablar, de explicarle al rey de España lo que era la jaquetía. Él, bueno, claro, porque yo como un hombre, animaba el taller de jaquetía al Instituto Cervantes, me dijo, para agradecérmelo, te invito a ti. sí, bueno,
Y entonces pude hablar con el rey, que me escuchó como siempre, un hombre muy educado, y fingió interesarse mucho por eso que le contaba yo de la No, maquinilla. Pero bueno, igual es verdad, ¿eh? No sé. Ah, no, eh, esto es el día en que mi condecoración como comendador, se puede decir en castellano, comendador de las artes y letras, que el hombre detrás que me está poniendo la corbata se llama la cravate de commandeur, es Xavier Norte, que inspector general de Asuntos Culturales, que fue director del Instituto Francés de Londres y fue delegado general a la, a la lengua francesa y a las lenguas de Francia después de mí, fue mi sucesor. Ah, aquí veis vestido de académico a Carlos Lévy y estamos en la Academia Francesa. Creo que era el día en que le presentaron su espada de académico. Sabéis que en Francia los académicos tienen una espada que cuesta un dineral y no se utiliza nunca, claro, ni para duelos, ni incluso para ir por la calle. Pero en fin, ese es el día en que le dieron la espada de académico. Y entonces ahí fui a y abrazarle y a felicitarle. entonces, bueno, hay que decir, no, un minutito, si vamos a seguir hablando de Carlos un poquito. Sí, Carlos Sauri era, es amigo de de Abraham infancia. Sí, sí, desde la infancia en Tánger, y es una persona, una em, lumbrera. una lumbrera. Sí, además de ser alumno de la Escuela Normal Superior, etcétera, Es, catedrático de letras clásicas, etcétera, es, fue, dime, sí. sigue, sigue, sigue. No, que fue profesor en la Sorbona, profesor de literatura y lengua latina en la Hola. Sorbona. Ujú. eh, y actualmente le nombraron miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, la Académie des Inscriptions et Belles Lettres, que es una cosa que, bueno, de un gran prestigio. Y ha sido cuando le dieron la espada, ha sido un momento muy bonito. Sí, Y en su discurso, hay que decir las cosas como son, habló de su apego a Tánger y de la cultura nuestra y rindió homenaje a lo nuestro, a lo judío español. Era un momento precioso, una emoción muy grande. Y sí, tengo que decir que en la amistad, en esa relación, en todo lo que llegaron a ser escapados de mal ni uno ni otro, se ve sobre todo cuando están los dos, cuando está Abraham y Carlos reunidos, se ve la amistad, el cariño profundo y el recuerdo de dos niños extraordinarios, escapados de mal, que llegaron a ser lo que son, pero que cuando están juntos se ve su amistad y es de lo más emocionante, de lo más bonito que pueda haber en lo nuestro. Y mm, están los dos jadreando en la película sí, que efectivamente. hice y es un momento precioso, sobre todo se ve en su mirada todos sus conocimientos y como una ternura infinita. Es Mm. una maravilla, un nin y con esas lumbreras capados de mal. Fin, una suerte para nosotros. Esto es una foto mía con Boualem Sansal, no sé si el nombre os suena, es un inmenso escritor argelino que estuvo detenido durante más de un año en la cárcel en Argelia por su libertad de palabra, su amistad con los judíos, un hombre que hizo el viaje de Israel, escritor argelino, viviendo en Argelia, hizo el viaje de Israel donde le acogieron brazos abiertos y volvió de ahí con otro libro, en fin, y es muy amigo mío. Me honra, como se dice, con su amistad. Boalem Sansal. Ah, esta es esa es la primera película donde figuré yo hablando de estos temas. Eh, son dos holandeses, uno musulmán, no, los dos son musulmanes, uno de origen europea, digamos, pero que se convirtió, creo, en Islam, y se enamoró de Marruecos, descubrió el judaísmo marroquí, sobre todo Tánger y la zona norte,
y no sé cómo por internet esas cosas, leyó un artículo mío, no sé qué, desde Ámsterdam me llamó diciendo, mira, hemos leído eso y estamos haciendo una película, ya está costeada, tenemos todos los fondos, etcétera, que se llamará Children of Al-Andalus. Los hijos del andaluz. Entonces, es una película en que figuran dos, además, judíos sefardíes, de la cultura de la jaquetía, y un musulmán venido de cuyos antepasados se habían venido también de Andalucía y se afincaron en Marruecos. Y el conjunto hace una película bastante convincente y bastante interesante. Y en fin, para la gente que no conoce lo nuestro, es una introducción excelente, porque claro, son cosas poco conocidas. Y esta es la película de Lynn, que con favor de Dios podréis ver en Lyon o en Boston o en el planeta Marte, ya no me acuerdo dónde, pero en fin, en todas partes. Bueno, ya me parece que... ¿Quieres añadir algo, Mal? Ah, muy bien, gracias. No, no. Si hay alguna pregunta, pero no creo que tengamos tiempo. Ya no. No tenemos demandas, además tenemos algunos saludos y cosas. Ya. Además, me da mucho placer de sentir siempre a Abraham. Te rengracio mucho, Lina, porque no puede ser que entre tanto conocimiento en esta persona. Que a mí me maravilla porque olvido todo lo que meldo. Y cuando Abraham está haciendo citas de libros y de poemas y de cosas, digo, ¿por qué yo no me estoy acordando de esto que ya me di y no me viene al tino para decir? Pues entonces, volver a invitar a Carlos Leví, ese sí que tiene una memoria absolutamente mágica, es una cosa de brujos. Él constantemente me dice, oye, Abraham, ¿te acuerdas de ese día que teníamos 6 años en que la profesora dijo, no sé qué? Yo apenas recuerdo la profesora y depende. Y él se acuerda de lo que dijo ese día, en fin, es increíble. Sí, y a mí también Hay, me ge- pasa con hay amigos gente, esto, que se hay acuerdan gente. cosas de nuestra chiquez que yo Sí, dije, y yo les digo, yo estuve ahí. sí, pero Bueno, vamos a meldar un poco de saludicos y de algunas cosas. Le vamos a dar la entrada a Zamir, que siempre nos hace el placer de meldar. Y ya después vamos a anunciar lo que vamos a tener la próxima semana. El primo mensaje es de Zoom User, nos pone el nombre, dice buenos días y buenos días a todos, merci mucho por todos los encuentros. Después tenemos a Miriam que dice buenos días y buena semana a todos, muy orosa de ver este endiamantado encuentro, solo uso esta palabra cuando tenemos encuentro en jaquetía. Gracias siempre a Lili y Marcelo por vuestros encuentros. Después tenemos a Levana Galanti que dice buenas tardes, buena semana de Juan en Israel. Rachel Amado Bornik dice, en ladino también tenemos la dicha, el Dios que te aclare. Bully Hazan dice, buenas noches, queridos amigos. Besrat Hashem Baruch Hashem puedo ayuntarme al encuentro. Saludos a todos. Liliana mandó el atadillo para mercar el libro. ah, El sí, libro de Abraham que está en Sí. francés, ama puede ser algunos ya conocen el francés para poder leerlo. Está muy interesante lo que hemos contado desde el libro. Mm. Yo no conozco el francés para meldar un libro, ni para hablar tampoco, va a decir la verdad. Ama puede ser interesante. Me plació mucho lo que estabas contando que figura en el libro. sí. Así que no sé si hay una versión que se puede trasladar con el automático, puede ser lo quiero meldar. Y Silvia El Hadef dice, Shalom a todos desde Ashdod, Israel. Rachel Amado Bornik dice, tenemos familia de Benjo aquí en Dallas. Ah, Gloria Asher dice, gracias por este encuentro que para mí es un viaje para estar con mis parientes y con una lengua pariente a la mía. mm, No entiendo cada verbo, me agrada. La humor,
y me agrada el humor y la amor por su escultura. Estoy pensando a Alicia Cisorras, que no veo aquí. Espero que esté buena. Sí, está buena, está buena. No todos pueden estar Que en todos agosto, los encuentros. es que agosto además es un mes un poco. Es mes de vacanzas, no hay, Sí, sí. seguro. Oro Lebrovich dice que en diamantada conversación, hechos buenos se vos hagan. Cariños, Oro Najori. Gracias, Dori. Oh, sí, le mandamos besicos a Orico. Clara dice Shalom a todos de Guatemala. Y después dice Guyalbala, queridos, muy queridos amigos Lina y Abraham, cómo de grande placer me vino de vervos y escuchar este encuentro de tan alta valor lingüística y de vida. Merci mucho a vos dos y a Liliana y a Marcelo. Con Guy Albalá y la asociación Aquí estamos, organizamos cada año la lectura de la Haggadah en ladino. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, me place mucho que estamos todos laborando para que nuestra cultura no se olvide, para que quede todo lo más posible enregistrado y escrito y que las personas judías y no judías conozcan sobre todo lo nuestro. Vos mando una felicitación muy grande por el laboro que haces por la jaquetía. Abraham, es tan importante el laboro por nuestra cultura y nuestra lengua como lo que haces por el antisemitismo, que esto es tan valutoso en todo el mundo, que se agravó en estos últimos años bastante en muchas partes, que la gente no tiene los conocimientos justos de lo que hacemos los judíos buenos, malos, ama no por judíos, por personas. Sí, No, exacto. esto es la valor. No todos somos buenos, no todos somos malos, ama no por judíos, por personas del mundo, como Mm. todos. Y esto es que hay que empezar todo lo que se puede a las personas para que tengan otro pensamiento, ¿no? Ancina que un encuentro maravilloso. Siempre es un placer sentir la lengua, como dice Gloria, nuestra lengua hermana, nuestra lengua pariente. Las lenguas judías hay que conocerlas y sentirlas. Y como me placía muy mucho, tenemos de empezarmos todos, vos con el ladino y vos con la jaquetía, una cosa muy interesante que hacía Sol y Levi, que cuando él hablaba decía una palabra que sabía que no todos iban a entender Lo y traducía, sin explicar nada la repetía en la lengua en la que estaba hablando. exacto. Entonces uno creía que entendía la jaquetía porque él decía la palabra en jaquetía que no era del español y a continuación la palabra y la frase se armaba muy buena, no había de explicar esto es en español, esto es en jaquetía y todos tenemos que empezarnos esto cuando hablamos con personas que no entienden Exacto. porque está muy hermoso y no interrumpe la conversación y él tenía esa cualidad maravillosa de hacer esto naturalmente. Ansina que vos, Rengracio, conocemos mucho más cada vez que tenemos un encuentro en Jaquetía de la lengua, de las personas, de las palabras. Y bueno, como siempre, es un placer tener vos aquí. Nos vamos a escapar esta reunión anunciando y ahora de manera correcta el encuentro que vamos a tener la próxima semana. Samir, ¿quieres mandar? Sí, la semana que viene tenemos el encuentro de la Hermandad Sefaradí, la voz de Turquía 1939 a 1949 y la cultura de Kayades entre turcanos. De Balabaya tenemos a Daisy Braverman y de Musafir a Nessie Altaraz. Sí, para explicar un poco, La Voz de Turquía era un jornal que apareció entre estos días y es muy interesante. Vos encorajo a mirar todos los encuentros, ama este encuentro con una cosa que puede ser no conocer. Y esto es muy, muy bueno de Nessie que hizo esta investigación. Ujú. Para meldar artículos y haberes y conocer de actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del Had, puedes visitar sefarad.com. Para recibir el boletín semanal por mail,
Puedes enregistrar voz de baldes en sfarad.com/boletín semanal. Y para recibir actividades del Centro Cultural Sefarad por WhatsApp, puedes escribir al número que tenéis en el ecran. Para ver los programas pasados, musical, conferencias, documentarios, humor y más fílmicos, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en sfarad.com/encuentros y merci muy mucho a todos los que siempre hemos colaborado con vuestras ayudas, que hemos ayudado a continuar haciendo vuestros encuentros, pero también nos ayuda si puedes colaborar haciéndome place, comentando, partajando y vos enregistrando nuestro canal de youtube.com/sfarad para que pueda llegar a más personas. Merci, Samir, siempre por tu colaboración. Verdaderamente nos da mucho placer tenerte con nosotros. Bueno, vamos a escapar el encuentro, siempre suetando semana da buena, buena semana que nos del dio a todos en todo el mundo. Paz para Israel y para todo el mundo. Por favor, que tenemos menester de ella. Merci mucho a todos los que vinisteis y vos quedasteis del empecillo a la fin. Con grande cariño vos mandamos un besico y al vernos la semana el viniente. Gracias, fue endiamantado y maravilloso. Semanada buena. Gracias. Muy interesante. Gracias, profesor. Muchas gracias, Jacob. Una alegría mirar tu cara, querida. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré. Semanada buena. Semanada buena a todos.